Nos metemos en la primera nota de esta edición de Mesa Testigo. Me acompaña Eduardo Doñori, referente del peronismo de la ciudad de Rosario, del movimiento Evita, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Edu? Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Bien, muy bien. Bueno, Edu, veníamos hablando aquí en el programa durante todo este año de cómo este 2026 puede empezar a configurar lo que vaya a suceder en el 2027. Le damos un poco esa importancia a lo que ha sido y lo que va a ser todo el 2026. ¿Cómo ves por ahora el transcurso de este año en cuanto a las políticas de Milei, lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe? Entiendo que en este 2026 ha eclosionado como nunca, ¿no? Se ha puesto sobre la mesa como nunca las consecuencias de lo que ya veníamos señalando que iba a generar este modelo, ¿no? Estamos en un escenario de brutal recesión. No por impericia de la gestión económica, sino por una decisión política que ha tomado este gobierno desde que arrancó, básicamente de ahogar el mercado interno, ¿no? Proponiendo un proyecto primario extractivista exclusivamente y un proyecto que castiga con dureza a todos los sectores que le agregan un poquito de valor a cualquier tipo de actividad primaria, ¿no? Bueno, un proyecto de estas características es sabido, alcanza para, con toda la furia, 10 millones de argentinos y quizás estoy siendo exagerado. El problema es que somos 50 millones de argentinos. Y el presidente de la Nación no esconde este proyecto mesiánico, ¿no? Se jacta de eso. De hecho, se traduce en términos de revisión histórica en esta idea, esta loca idea de volver a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con todo lo que eso significa, reivindicar la Argentina agroexportadora, esa Argentina que no era primer potencia económica mundial como plantea Milei, esa Argentina en la que un puñado de connacionales viajaban a Europa, como se solía decir, con la vaca atada arriba de la cubierta del barco, mientras cientos de miles de argentinos y de extranjeros que venían acá a hacerse la América malvivían en emprendimientos productivos como la forestal, ¿no? Paradigma de la explotación laboral, o morían de enfermedades que en otros lugares del mundo ya habían sido erradicadas. Bueno, esa distopía es la que nos propone Milei y explota en este 2026 con toda potencia, en una nueva lógica donde quizás lo que no se ve es, como en la década de los 90, la desocupación, sino, muy por el contrario, la precarización radical de las condiciones de vida de nuestro pueblo, la sobreocupación en empleos de bajísima, ¿no es cierto?, formalidad, informalidad total, el mundo de las aplicaciones, ¿no?, del ser tu propio jefe, autoexplotándote, mientras la parte del león se la llevan multinacionales que mandan sus fondos a las Islas Caimanes, ¿no? Esa es la Argentina de Milei y no hay ninguna luz al final del túnel, como suele decir el liberalismo en sus discursos, ¿no? En sus históricos discursos. Bueno, estamos en esta etapa, es difícil, pero ya va a venir la Argentina que soñamos. Ya vamos a llegar a Irlanda, ya vamos a llegar a Alemania, ¿no? No vamos a llegar a ningún lado. En todo caso vamos a llegar a Perú, con todo el respeto y el amor y el cariño que uno le tiene a los compatriotas peruanos, pero el modelo de que piensa Milei es fundamentalmente el de Perú, un modelo profundamente inestable en términos políticos, que solo sostiene una estabilidad económica en la pobreza permanente del 80% de la población, con un 20% de integrados del sector de privilegio económico, ¿no? Esto último que decías del ejemplo peruano, hablabas de una inestabilidad política. Aprovecho para preguntarte cómo lo ves políticamente al gobierno de Milei hoy. Inestable, es un gobierno que no logra hacer pie en términos políticos, que sostenía o sostuvo un veranito en base a haber logrado instalar durante un tiempo la idea de que las dos peleas por las que vino o por la que justificaba su presencia en la política argentina, en la gestión pública, que eran la lucha contra la inflación y la lucha contra la casta, venían siendo exitosas. Bueno, la lucha contra la inflación, con más de 2 años de políticas
de retracción del mercado interno, de enfriamiento de la economía, de freno y de retracción de los salarios y de los ingresos, de retiro brutal de ese salario indirecto que eran los subsidios al transporte, a la energía, etcétera, y sin embargo la inflación sigue, está ahí, ¿no? Y la lucha contra la casta, bueno, se termina de caer con la figura de Adorni, incomprensiblemente sostenido por esta gestión, o comprensiblemente por razones que no pueden hacerse públicas, ¿no? Uno sospecha que Adorni fue el cajero en el caso de la estafa Libra, digo, por las relaciones que tejió, por con quienes se reunió, por su actuación durante esas jornadas, etcétera, ¿no? Entonces, en las dos peleas que el gobierno decía, o que el gobierno intentaba justificar su gestión, en las dos peleas ha mostrado ser, por lo menos, ineficiente, ¿no? Digo, la lucha anticasta termina siendo quizás de los gobiernos que más se ha aliado a lo peor de la casta empresarial, a lo peor de la casta política. Ahí están los Menem, ¿no es cierto?, etcétera. Y a lo peor de la mugre delictiva que anda dando vuelta por la Argentina y por el mundo. Bueno, en ese marco es un gobierno débil, y es un gobierno que yo creo que no tiene posibilidades de reelección. Esto quiere decir, por lo menos un presidente que creo que no tiene posibilidades de reelección, y a uno le hace pensar que quizás busquen alguna alternativa dentro de ese gran mundo de las ideas del liberalismo, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que la pelota va a ir para el lado del peronismo, o que una parte importante de la población que en su momento se alejó del peronismo, entendiendo que la política en general y el peronismo en particular no daba respuestas a las necesidades profundas del pueblo argentino. No, de ninguna manera, no hay ahí algo automático que indique que frente al desencanto, este ciclo de expectativa, porque no tengo duda de que una parte importante de nuestro pueblo votó a Milei con expectativa, con esperanza, o por lo menos con la idea de que iba a castigar a los que no habían hecho las cosas bien, y frente a la certeza de que finalmente no resolvió ninguno de los problemas que tenían los argentinos, sino que los agravó todos, digo, porque nadie en su sano juicio puede decir, o seríamos muy necios los peronistas de decir que el 10 de diciembre del 2023 estaba todo bien y después se arruinó todo. No, lo que estamos diciendo es, había un montón de problemas y Milei no resolvió ninguno y profundizó la mayoría. Dicho esto, esto no quiere decir que automáticamente esa porción del electorado, que no fue históricamente refractaria al peronismo y que votó a Milei, automáticamente venga y diga, ustedes están perdonados, vamos a votarlo de nuevo. No. En cuanto a la inestabilidad que me decís de Milei, en estos años anteriores, parte de esa estabilidad parece habérsela dado, o parecía haberse apoyado en los sectores más dialoguistas de la oposición, como quizás a veces se lo denomina, sector de algunos gobernadores, bueno, el nuevo espacio que nació del cordobesismo con Puyaro de Provincias Unidas. ¿Cómo ves a esos espacios hoy en cuanto a esta posibilidad de darle más gobernabilidad a Milei como se le ha dado en estos últimos años? Mira, yo creo que con la radicalidad que ha asumido su misión este gobierno, con la radicalidad de su programa económico, social, con la radicalidad de las reformas que propone, profundamente regresivas, lo que en algún momento puede haber sido pensado como una especie de ancha avenida del medio, por usar una figura que alguna vez se ha utilizado en la política argentina, terminó siendo una especie de colectora de tierra por donde pasa una moto con su sidecar, básicamente, ¿no? Angostísima, ¿no? O de pedo quizá pasa una bicicleta. Se va achicando cada vez más, se va agotando cada vez más ese espacio, ¿no? Si hay algo que reconocerle a Javier Milei es la transparencia de su proyecto. Básicamente está claro hacia dónde quiere ir, lo asume con toda claridad, jactándose de que nos quiere llevar a una Argentina excluyente, ¿no? Y frente a eso es muy difícil sostener una posición de oposición responsable, dialoguista, que vota lo bueno y lo acompaña y que rechaza los excesos de esa gestión, etcétera. Y a las pruebas me remito, una parte importante de esos sectores terminaron
Bueno, haciéndose la libertad avanza, sin más, ¿no? Digo, ahí están los radicales con peluca, por ejemplo, ¿no? Porque era insoportable sostener cierta reminiscencia de reivindicación de las banderas históricas del peronismo, de la defensa, por ejemplo, de la universidad pública, y después tener que ir y votar sistemáticamente para no cumplir la ley de financiamiento educativo, para destruir la educación pública y las universidades en particular. Entonces se terminó, ¿y qué dijeron los muchachos? Vamos a ponernos la peluca, listo, punto. Y ahí aparece y despunta en otros sectores esa incomodidad con la intención de, bueno, empezar a tratar de tomar algún grado de distancia, porque, sobre todo porque se vienen las elecciones del año que viene, porque este gobierno no le está yendo bien, no hay resultado, y sobre todo porque caminar por la calle siendo cómplice de las políticas de hambre y de entrega nacional de este gobierno se hace cada vez más difícil. En cuanto a caminar la calle, ¿cómo está hoy el peronismo en su proyecto de pensar una propuesta electoral, tanto en lo nacional, tanto en lo provincial y por qué no en lo local? Yo creo que el peronismo está en ebullición, está en efervescencia, pero también creo que el peronismo tiene que dejar de lado el gran problema de estas últimas décadas que tiene, que es que se ha convertido en una fuerza extremadamente institucionalista, que piensa los procesos de cambio social, de cambios estructurales, exclusivamente desde las instituciones, o que esos cambios se producen, o que la palanca para esos cambios están en las instituciones. Desde la comunidad organizada hasta el modelo argentino para el proyecto nacional, por hablar en términos de la obra intelectual de Perón, hasta su obra de gobierno concreta, desde los primeros gobiernos hasta el último, hay al menos dos ideas fuerzas que entiendo que dentro de una filosofía política, una forma de ver el mundo que tiene sus aspectos contingentes, coyunturales, y que tiene sus aspectos perennes, es decir, que se mantienen a través del tiempo. Hay dos que creo que en el peronismo se siguen sosteniendo a través del tiempo, y que cuando el peronismo las olvidó, bueno, terminó extraviándose. Una es la impugnación de Perón y del peronismo históricamente a lo que Perón llamaba el orden demoliberal, por su incapacidad de dar cuenta de las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Esa crítica creo que se tiene que seguir sosteniendo. Y la otra es la idea fuerza, el concepto de que todo poder proviene del pueblo, y no de cualquier pueblo, sino del pueblo organizado. Un peronismo que olvida esa verdad es un peronismo que en el mejor de los casos se puede convertir en una fuerza del sistema con mejores ideas, donde dirigentes políticos le hablan a dirigentes políticos para resolver los problemas que en general terminan siendo los dirigentes políticos. De una reunión exclusivamente pensada en términos de la dirigencia política del peronismo, de cualquier fuerza, lo mejor que puede salir de una reunión entre dos dirigentes políticos es quizás una lista, en el mejor de los casos, a veces salen dos listas de una reunión de dos. Si vos esa lógica la subvertís y pensás ya no en términos de representación, sino de expresar es otra cosa que representar. Expresar es integrar con protagonismo. ¿A quiénes? A los que trabajan, a los que producen, a los que construyen comunidad, al movimiento obrero organizado, a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones juveniles, al mundo del trabajo, de la producción, de la ciencia, de la tecnología, etc. Si vos establecés un diálogo ahí, pero no un diálogo exclusivamente en términos de recibo tus demandas y te atiendo radialmente a todos estos sectores y listo, voy a hacer el mejor programa. Es una discusión muy del momento. Hay que hacer un programa, estoy de acuerdo. Hay que hacer un programa. Ahora los programas no se hacen entre 4 dirigentes en una oficina, ni entre 4 economistas, ni entre 4 iluminados. Se hacen con las representaciones sociales organizadas. Y al peronismo creo que le falta eso, abrir las puertas en par de su estructura política para de ahí sacar la potencia, las ideas y un poco la fuerza para transformar esta realidad con la que nos encontramos. Lo traduzco en términos muy concretos. No hubo un solo triunfo parlamentario a nivel nacional que no se produjera con la movilización de nuestro pueblo en la calle, o de una parte de nuestro pueblo. La primera caída de la ley base se da pocos días después de esa enorme movilización que armó la CGT, la CTA, la UTEP, el mundo de la cultura,
de la salud, de la educación, en Plaza de Congreso, pero en todo el país también, acá nomás. 80.000 personas el 24 de enero. Eso llevó a la caída de esa primera versión de la ley base. Cada vez que se le torció el brazo con el financiamiento universitario a este gobierno fue porque hubo una enorme movilización de una parte importante de la sociedad demandando eso. Los fondos por discapacidad lo mismo, y así podemos hablar del Garrahan, etc. Entonces hay que tener un peronismo capaz de asumir la potencia transformadora que tienen distintos sectores de nuestra comunidad, del trabajo, de la producción, de la salud, de la educación, etcétera, a la hora de poder no solo ponerle un freno a este gobierno, sino pensar prospectivamente para adelante y lograr una síntesis y una nueva alianza, una nueva mayoría capaz de construir un modelo mucho más estable que este, ¿no? En la discusión quizás que da a la pública, por decirlo de alguna manera, el peronismo de AMBA, que termina después siendo el que repercute muchas veces en los cierres nacionales, hoy parece estar lejos de toda la teoría que bien me detallabas, de volver a esos lugares. Quizás el gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda hacerlo en algún sentido, pero parece una discusión más entre dirigentes la que se da para después darle una propuesta electoral a la sociedad. Digo, ¿cómo internamente se trabaja para que no sea esa las formas de elecciones del peronismo que vienen siendo en los últimos años, de listas un poco, por decirlo de alguna manera, a dedo? Y la respuesta más fácil para eso, o por lo menos la que yo elegí frente a estas dudas, estos intríngulis, estas peleas sistemáticas, etcétera, es: hay que hacer unas PASO. De la herramienta. Hay que hacer unas PASO, por eso uno defiende tanto las PASO. Hay que hacer unas PASO, porque en las PASO se van a dirimir programas, en las PASO se van a dirimir perfiles, en las PASO se van a dirimir liderazgo, y no en los estudios de televisión, en los estudios radiales, ni siquiera en una asamblea o en una oficina entre 4 dirigentes. Ninguna de esas formas de dirimir matices, divergencias internas, hasta cuestiones de cartel, son saludables. Ninguna es saludable, porque en muchos casos se dan para adentro y sin necesariamente una discusión de carácter más programático, de proyecto, etcétera, y porque en otros casos terminan siendo funcionales a lo que tenemos enfrente, básicamente, ¿no? Sacando trapito al sol, discusión, etcétera, y alimentando esta idea que muy bien explotó Javier Milei de que los políticos están en otra, discuten sus problemas, etcétera. Vamos hacia un gran paso, donde haya 1, 2, 3, 4, 5, 10 opciones dentro del peronismo y dentro del campo nacional, porque se necesita mucho más que el peronismo, se necesita mucho más. Entonces, frente a la discusión, tiene que venir tiene que venir el otro, bueno, me gusta más, menos bueno, tenemos las PASO para irme, o la otra discusión, estéril, estúpida, casi de planteo que he escuchado por ahí, de que no tenemos que hacer ¿cómo vamos a hacer un frente anti-Milei y nos vamos a mezclar todo porque el peronismo le fue mal, porque por aquello de es con todos? ¿De cuando la política se propone restar o achicarse? ¿De cuánto el peronismo se propone achicarse? En todo caso, lo que hay que hacer es tener una pulseada de idea, una compulsa de idea, y ver cuáles finalmente se terminan imponiendo. Cada uno pensará que la suya es la mejor o puede aceptar parte de las otras, etcétera. Pero digo, me parece que hay que usar las mejores herramientas que podemos tener para construir una gran mayoría que desde algunos valores que tienen que ser indiscutibles, la defensa del trabajo, con derechos, de la producción con valor agregado de nuestra actividad primaria, la defensa de la soberanía, de la justicia social, etcétera, con esas grandes líneas matrices, todo lo que de alguna manera crean en esto y que crean que lo peor que le pasó a la Argentina en décadas es Javier Milei, que por lo tanto hay que derrotarlo en la urna, pero no solo hay que derrotarlo, porque acá el desafío no es solamente derrotar un gobierno, hay que derrotar un modelo. Y hay que derrotar un modelo y las ideas que sostienen ese modelo, que son las ideas de Martínez II, de Cavallo, etcétera, que tienen que quedar de una vez para todas enterradas en la historia argentina y que a nadie más se le ocurra venir a decirnos que la mejor manera de crecer como país es excluyendo a 2/3 de la población, o que la mejor manera de crecer como país es la timba y el endeudamiento externo. Bueno, esa es la pelea que hay. Es mucho más que ganar un proceso electoral. Las elecciones se pierden o se ganan. A veces se ganan elecciones y no podés llevar adelante un programa político o terminar generando las condiciones para que estas ideas nefastas terminen volviendo. Bueno,
construyamos una alternativa con capacidad de gobernar, con arreglo a los valores históricos que ha sostenido el peronismo, ¿no? Para ir terminando, te traigo un poco a la provincia de Santa Fe. Me decías que defendés, o sea, las PASO a nivel nacional. ¿Cómo ves en ese sentido la provincia de Santa Fe en un peronismo que se lo ve en muchos sentidos teniendo que discutir varias cosas, con un proyecto de gobierno anterior que no terminó de la mejor manera, donde hubo un reclamo también de varios de los sectores que comenzaron participando del gobierno de que no pudieron estar, por lo menos en toma de decisiones importantes? ¿Cómo se está organizando el peronismo de cara al 27, teniendo en cuenta que hay un oficialismo provincial, que con el gobernador a la cabeza parece ir por la reelección clara del gobernador, teniendo en claro un proyecto político ahí dentro de Unidos? ¿Cómo el peronismo se prepara para eso? Mira, lo más dinámico hoy del peronismo es su militancia, que está, te lo dice alguien que está constantemente caminando la provincia de Santa Fe, una provincia muy rica, pero una provincia también profundamente desigual, ¿no? Una provincia donde hay una gestión de un tipo como Puyaro que ha comprado las políticas, pero también ha comprado mucha de la gestualidad del gobierno nacional, ¿no? Tenemos un gobierno provincial que se ha cansado de verduguear a los docentes, a los policías, a los empleados públicos, que le ha echado la culpa de todo. La otra vez veíamos cómo, bueno, aparece una de estas famosas pruebas donde dicen que los pibes de tercer grado no pueden leer bien, interpretar, que pum, demás. La culpa la tienen los docentes. Incluso salen a mostrar falsos números de ausentismo docente para intentar justificar esta lectura. No la tiene la gestión estatal en materia educativa, ni esta, ni la anterior, ni la anterior, ni la anterior, la tienen los docentes. Es una respuesta fácil que intenta de alguna manera subirse sobre un clima de época que yo creo que se está requebrajando, pero en el que quieren sacar provecho. Los mismos que te dicen que todos los problemas de Rosario giran alrededor de lo que limpian vidrio, ¿no? Los trapitos, etc. Todo durante 6 meses discutimos. Ahora discutimos un tobogán de plástico que a algún delirante se le ocurre meter en el medio de la playa. Pero durante 6 meses estuvimos discutiendo que los trapitos, es una especie de masajeo al sentido común instalado en esta época, donde algunos vivos creen que eso te puede traer algún rédito electoral y no le importa más nada. Con esos tipos ni justicia, digo, ahí hay una grieta ética y humana. Porque si vos para sumar un par de votos más no te importa cagarle la vida a gente que la está pasando muy mal y que requiere de otra respuesta por parte del Estado, bueno, hermano, ahí creo que está puesta la divisoria. El peronismo tiene que tratar de construir con todo lo que no se suben a ese clima de época. Y me parece que la militancia es quien más tiene claridad de esto, y esto no es hacer demagogia ni mucho menos, porque yo lo que veo que la dirigencia todavía está empantanada de alguna manera cómo resolver los problemas que le son propios y no cómo construir algo, digo, masivo, de puerta abierta, que precisamente en oposición a ese supuesto clima de época o a ese clima de época que se está requebrajando, construye una alternativa masiva del otro lado, ¿no? No la veo todavía, hay mezquindades. No me importa demasiado porque creo que cuando uno tiene, como dije antes, la herramienta de las PASO, puede buscar los recovecos para construir esa alternativa sin andar preocupándose demasiado, ¿no? Y que sean las urnas, y que sea nuestro pueblo el que decida cuál es la mejor versión que le parece debe elegir para dar esta pelea, ¿no? Que, como dije antes, una pelea, no deja de ser una pelea ética y humana. Digo, ¿qué estamos haciendo con esto? Digo, ¿nos vamos a subir a este verdugueo permanente con respecto al que está un poquito más abajo? ¿O vamos a tratar de construir un proyecto civilizatorio que respeta al ser humano, que respeta al otro, que piense en la integración y no en la segregación y en la expulsión, ¿no? Por último, Edu, preguntarte por la ciudad de Rosario. El movimiento Evita cuenta con una cantidad de concejales como nunca ha tenido en mucho tiempo. El peronismo de por sí ha juntado varios en ese sentido. Le ha ido bien en las últimas elecciones. ¿Es el 2027 una oportunidad que no debería dejar pasar el peronismo de gobernar Rosario? El peronismo ampliado con Juan Monteverde, digo, el sector en sí en general. Yo creo que hay un escenario, lo pienso para Rosario y lo pienso para la provincia de Santa Fe realmente y genuinamente. Por eso creo que hay que dejarse de lado con algunas mezquindades. Creo que es un escenario que es
donde hay condiciones y posibilidades para que el peronismo en los grandes centros urbanos, esto incluye por supuesto Rosario, pero también Santa Fe, y en la provincia de Santa Fe toda, pueda ser una alternativa con posibilidades de gobernar, ¿no? Porque la aparición de una fuerza nueva como la Libertad Avanza, más allá de cómo le vaya, abre una grieta, entre comillas, en quizás ese gran núcleo que existe en la provincia de Santa Fe de antiperonismo, ¿no? Hay un núcleo importante de antiperonismo y la división de ese voto antiperonista puede generar las condiciones para que en un escenario de tercio el peronismo tenga posibilidad de dar la disputa en varias localidades, las más grandes, y a nivel provincial también. Lo vimos el año pasado en las últimas elecciones, el peronismo de las 15 ciudades más grandes ganó en 10 y con muchas experiencias incluso de renovación generacional, que es importantísimo, ¿no? Hablamos, no sé, Villa Gondor Galvez, Nico Ramírez, Antonella García en Baigorra, digo, para hablar de los casos que quizás no son los más importantes, Aricó en San Lorenzo, digo, y puedo seguir yendo, hablo de los del sur porque estamos acá, cerca, pero digo, puedo seguir yendo para el norte y vamos a encontrar experiencias similares que quizás no son las más conocidas de los grandes centros urbanos. Bueno, vamos, es un potencial enorme, pero para eso, repito, tiene que estar. Toda esa experiencia tiene una particularidad, que nacen de la misma dinámica de la comunidad, que expresan algo dentro de esa comunidad y que lo trasladan a la política, ¿no? Hay que dejar de pensarse exclusivamente desde la institucionalidad, porque digo, en la institucionalidad todos son un poco lo mismo, ¿no? Lo que cambia y lo que le da sabor distintivo, le ha dado históricamente esa capacidad de expresar eso que se mueve por afuera de la institucionalidad, que se mueve en nuestra comunidad, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias a vos. Eduardo Agnelli, referente del peronismo de la provincia de Santa Fe. Seguimos con Mesa Testigo.